San Martín de Fromista es una de esas obras que se presenta, ¿verdad?, para ser Patrimonio de la Humanidad. Se ha postulado como candidata junto a otras muchas. Vamos a intentar hoy hacer ese recorrido. Fernando, alcalde de Fromista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos al lado de uno de los sitios clunacenses que, como bien dices, es de los que, junto con otros 186 que tenemos en la Federación Europea de Sitios Clunacenses, intentamos acceder a ser candidatos a Patrimonio Mundial de la Humanidad a través de la UNESCO. ¿Por qué se ha dado este paso? Pues porque ya después de más de 25 años que está funcionando la Federación Europea, nos hemos dado cuenta de que la importancia no solo de los restos arqueológicos o de los edificios consolidados, como es el caso de San Martín, tenemos ya muchísimos edificios que lo que hemos conseguido a través de estos años de asociación es conocer la cultura, el patrimonio y todo el saber que se ha transmitido durante muchos siglos y que hemos ido viendo y aprendiendo qué fue el germen de todo esto de la Orden de Cluny y de los monjes negros a través de la Abadía de Cluny, y cómo durante muchos siglos han ido transmitiendo todo ese saber y todo ese conocimiento que básicamente en la época medieval estaba oculto, escondido o se transmitía a través de los propios monasterios, cómo fue transmitiéndose a lo largo de todo lo que es Centro Europa, el norte de la península ibérica, y podíamos hablar de que era el germen o fue el germen de la actual Europa. Entonces, en un momento en el que nos encontramos que hay muchísimas salidas de pata de banco porque hay gente que quiere, pues, no sé si aislarse o quiere volver a sus pequeños reinos. Creo que es un momento adecuado para toda esa cultura y todo ese concepto de la Europa del mismo patrimonio, del mismo saber, que vuelva a tener un poco de vitalidad. Como suele decirse, Fernando, es verdad que la unión hace la fuerza, ¿no? Y en este caso es una candidatura conjunta de esos lugares cluniacenses. Efectivamente, desde hace ya unos años la UNESCO ha cambiado los criterios a la hora de elegir lugares patrimonios mundiales, patrimonios de la humanidad. Sí que es cierto que desde el año 72 creo que empezó a funcionar este tipo de reconocimientos. España, junto con China e Italia, son de los que más tienen en el mundo. Hablamos de más de 50 reconocimientos de Patrimonio Mundial de la Humanidad, y ya en los últimos años la UNESCO está cambiando un poco los criterios a la hora de seleccionar qué lugares tienen que ser reconocidos o no como en esa lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Últimamente se están reconociendo patrimonios que no son estrictamente arqueológicos o de monumentos, como podrían ser las típicas catedrales o de edificios romanos o este tipo de cosas. Ha habido ya reconocimientos a patrimonios naturales, a conjuntos históricos, a caminos de peregrinación, como fue el Camino de Santiago, que ya está reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y en este caso lo que estamos tratando es de que estos casi 1.200, 1.800 lugares, sitios clunacenses que hay repartidos por toda Europa en más de 9 países, que se reconozcan en conjunto. Lógicamente no van a acudir todos los lugares porque es muy complicado, hay muchísimos que solamente quedan lo que es la parte documental, no quedan ni siquiera vestigios físicos, pero hay casi 200 sitios que son los que van a acudir. Aquí en el caso de España, en Castilla y León, tenemos el caso de Sagún, el caso de Carrión de los Condes, Nogal de las Huertas y Fromista, que ya están incluidos en esa candidatura a la UNESCO. El hecho de que se presenten estos 4 lugares en España no quita para que el resto de los sitios clunacenses que tenemos reconocidos en Galicia, en Salamanca hay alguno más, en Nájera, en varios lugares del norte de la península, en Portugal también tenemos algunos, que todos estos lugares también entren dentro de ese reconocimiento, porque no se trata de reconocer en sí lo que es un edificio arquitectónicamente, hablando patrimonialmente, se trata de reconocer todo lo que implica ese conjunto de lo que hablábamos, de la cultura que se transmite, del conocimiento, de las relaciones que había entre unos lugares y otros, porque estamos descubriendo que, sobre todo Franco Condado de Borgoña, con la región del Reino de León entonces y el incipiente Reino de Castilla, tenían muchas relaciones, además de matrimoniales, entre el rey Afonso VI con Leonor de Aquitania y con todas las reinas de Borgoña con las que estuvo casado, y que a pesar de que han pasado muchos siglos, es curioso cómo en Centro Europa, especialmente en la zona de Francia, siguen teniendo ese recuerdo, ese conocimiento de las monarquías de lo que era la Castilla de entonces, y al final pues creo que es de retomar o de aprovechar todo eso, porque nos une una cultura común, nos une un patrimonio común y nos une una forma de vida que, aunque pensemos que es muy diferente, al final es bastante parecida. Y por eso creo que esta candidatura va a suponer un esfuerzo, porque van a ser varios años, mínimo 3 o 4 años, para poder conseguir llegar a ello, pero el objetivo creo que es válido y vale la pena apostar por él.
O sea que es un paso más allá, no solo arquitectura, no solo patrimonio arquitectónico, como a lo mejor la gente puede pensar, que es a lo mejor lo que más se conoce, por ejemplo, en este caso de San Martín de Fromista, sino que esto permitiría, ¿no?, que la gente también conozca esa historia que hay detrás. Efectivamente, una de las principales actividades que tenemos que cumplir para poder acceder a este patrimonio es la socialización, realizar un montón de actividades que socialicen, que la gente conozca por qué se va a hacer esto, por qué se pide. Como muy bien dices, todos cuando hablamos de patrimonio mundial, aquí en Castilla y León tenemos varias ciudades patrimonio, caso de Salamanca, caso de Burgos, pero cuando pensamos en eso, Segovia, no pensamos en el conjunto de la ciudad, pensamos en el acueducto o en su caso en la catedral, como puede ser en Burgos o en León, que ya vamos concretamente a una imagen. Y no, en este caso se trata de lo que era la cultura que genera el mundo cluniacense. Los monasterios tienen una vida muy activa, la idea de que están rezando y trabajando la huerta es casi el tópico que podemos hablar de los monasterios, pero en este caso la orden cluniacense, además de eso, tenían un tema del arte y la difusión, porque el románico es algo que crean ellos, porque claro, cuando se empieza a difundir la orden cluniacense por toda Europa, lo que hacen es ir construyendo edificios muy similares porque están destinados a una liturgia y a unas actividades comunes. Entonces, no se construye el claustro porque quede más bonito, no se construye la capilla, el refectorio, la cilla, todo se construye en función de unas necesidades que tienen establecidas, porque tienen muy articuladas, al final vienen de la orden benedictina, tienen muy articulado todas las horas del día y van destinando cada espacio del monasterio a un determinado tipo de cosas. Aquí ahora nos encontramos con lo que fue la capilla del monasterio de San Martín, era un monasterio pequeñito, pero bueno, estamos pensando que esto se empieza a hacer en el siglo XI y habría que imaginar que en la parte sur de la iglesia estaría el claustro. Aquí donde tenemos las torres cilíndricas, en su momento estaba la Galilea, el Nartes, que era donde se recibían a los muertos, porque si algo nos caracteriza, o sea, crearon los monjes negros de Cluny, fue el culto a los muertos. La celebración que se va a hacer el día 1 de noviembre fue algo que se puede decir que inventaron, que crearon los monjes negros porque empiezan a rezar por los muertos para que en el purgatorio le puedan salvar cuanto antes, y es cuando se empieza a expandir, porque lógicamente al margen de las bondades de cada persona, el querer tener un sitio garantizado al lado del Creador, pues a todos les interesaba, y eso fue lo que promovió el que se difundiese tan rápidamente la orden cluniacense. Además, en el caso de San Martín, hablando solo pues si nos centramos solo en el plano arquitectónico, es de las que mejor está conservadas, porque en el caso de Nogal o en el caso de Sagún no se mantienen, ¿no?, como es el caso de esta iglesia. Es curioso que tienen todos más o menos de la misma época, finales del siglo XI, principios del siglo XII, estas que estamos hablando, pero se da la circunstancia de que esta planta de esta iglesia, en el caso de Sanzuelo, en Carrión de los Condes, hemos encontrado que en el mismo sitio donde está ubicado tanto las columnas como los capiteles y demás, están también en Carrión, a un tamaño mayor el de Carrión que el de Fromista, lógicamente porque era un cenobio un poco bastante más. De hecho, en 1118, doña Urraca cede el monasterio de San Martín de Fromista a Sanzuelo de Carrión de los Condes, y era un monasterio más grande, pero la planta se replica perfectamente. En los mismos sitios donde están los capiteles, donde están las basas y todo, se han aparecido ahí en Carrión de los Condes, y ha servido también de guía pues para ver otro tipo de cosas. Incluso en Francia, que tienen muy pocos restos, en algunos casos están perfectos y en otros casos pues apenas queda un muro, pero sirven como referencia tanto la ubicación de los distintos espacios en los que se repartía la arquitectura, pues nos está sirviendo a todos para saber que aquí tenía que estar la entrada, aquí tenía que estar la silla, aquí tenía que estar el refectorio, ahí estaba la puerta por la que accedían los peregrinos, porque se han ido incorporando. De hecho, en muchos de los casos, este mundo cluniacense coincide con el trazado del Camino Santiago francés. Lógicamente, la cultura, el arte y el conocimiento entra y sale, porque no solo es de venida hacia Santiago, sino que también vuelve para Europa, y en ese sentido nos viene muy bien tener este tipo de patrimonio. Pero hay otras artes, como puede ser la escultura, lo que hablamos de los canecillos, los capiteles, la escultura de la piedra, que en San Martín hay unos ejemplos muy significativos, tanto sus canecillos que sujetan los aleros de los tejados, como los capiteles, que son de 3 motivos, historiados, los vegetales y los de personajes históricos. Al final, todo eso permite que haya un símil en el resto de los sitios, y las escuelas de canteros, todo lo que llevaba consigo el trabajo de la piedra para contar a los fieles la historia del Nuevo Testamento, la historia de la Biblia,
pues a través de estas imágenes se permitía, y eso es algo que también hay que difundir. Ese arte, ese patrimonio, esa forma de construir, porque claro, el arte románico lo que hace es recoger la forma de construir de los romanos con esa bóveda de medio punto, y se consigue, aquí se aprecia perfectamente todo, la bóveda, las tres naves, los ábsides con esa perfección que tienen formista, que corresponde cada ábside con una de las naves, los arcos fajones que sujetan las bóvedas, y al final sirve como modelo, aunque a algunos les parezca que es una maqueta. Bueno, lleva 125 años sin hacerse nada en esta iglesia, y algunos ayer mismo me discutían que la tienen que haber limpiado hace poco. Pues no, la iglesia está tal cual desde que en 1904 se vuelve a ver al público, pero ya en 1897 se empieza a desmontar para poder recuperar parte de lo que era la capilla, porque sí que hubo algunos elementos que Aníbal Álvarez cambia, pero en definitiva la candidatura lo que quiere es no solamente el tipo de construcción, sino por qué se construye así, por qué se llega a ese arte, por qué en Santiago tenemos una catedral románica de ese tamaño, y al final eso es lo que Cluny trae a toda Europa. Un tipo de construcción, un tipo de arte que se repite en todos los sitios, la escultura, la música, que también en su momento es importante para la liturgia de los monjes, y todo eso conlleva pues, que hay que defender y promocionar ese tipo de cultura europea. Y de Fromista a Carrión de los Condes, el monasterio de San Zoilo, que forma parte también de esa candidatura. Es un proceso largo, alcalde de Carrión de los Condes, José Manuel, pero merece la pena, ¿verdad? Por supuesto que merece la pena, poner el patrimonio de nuestras ciudades y de nuestros sitios a la altura de la UNESCO, de ser patrimonio de la universal, pues no solo merece la pena, es un reto que no vamos a dejar de trabajar hasta conseguirlo. Lo de patrimonio de la humanidad son palabras mayores, ¿no? Es verdad que daría aquí, en este caso, el monasterio de San Zoilo, ese lugar que se merece. Por supuesto, ya lo que es Carrión y el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad, sería el segundo sitio que conseguiríamos, y no solo es lo que tenemos y conservar nuestro patrimonio, sino lo que nos compromete es a seguir promocionándolo, a que esté vivo, y que sobre todo que la gente participe de todo este proceso. Es una candidatura conjunta, en este caso, que va un poco más allá, ¿no?, de lo que son las figuras arquitectónicas, del arte, sino también esa cultura Cluny. Es porque ya en el siglo X, cuando ya en 1076 pasa a ser de la orden cluniacense, pues este lugar fue un referente a nivel no solo nacional sino europeo, ¿no? Entonces, por eso digo que nos une mucha cultura, muchos países, y eso es lo que pone en valor todo este territorio. Decíamos que es un camino largo, todavía queda un proceso que, bueno, pues habrá que esperar todavía unos años para saber si consigue ser patrimonio de la humanidad, pero ¿cuáles son los pasos que hay que dar en este tiempo? Bueno, se ha presentado un dossier junto con la candidatura, se lleva trabajando muchos años, y entonces hay que ir consolidándolo, y es un trabajo, como digo, muy técnico y sobre todo de un compromiso. Y entonces siempre vamos a salir ganadores. O sea, por supuesto que somos muy optimistas en conseguirlo, pero si no, quedará un trabajo y quedará el legado para seguir trabajando por lo que decía, no solo mantenerlo, sino que esté en vivo, y que los que hemos decidido vivir en estos territorios pues podamos disfrutar de esta cultura. En este caso concreto, ¿qué es lo que hace especial a San Zoilo? Bueno, yo creo que habla por sí solo, ¿no? O sea, desde su claustro, bueno, la portada que tengo a mis espaldas, y sobre todo el legado que ha ido haciendo a lo largo de la historia de Castilla. Entonces, pues sería un reconocimiento a este lugar. O sea, yo creo que San Zoilo, el que no lo ha visitado, tiene la obligación de visitarlo. También el hecho de que ya se presente la candidatura, decía, todos ganamos, ¿no? Porque a lo mejor también ayuda a que vengan más visitantes, que la gente también lo conozca. El hecho de que se postule como patrimonio de la humanidad a lo mejor ya atrae más turistas solo por el simple hecho, ¿no? Por supuesto, ya es un referente, ¿no?, a nivel nacional, y cada vez, así nos consta, porque los datos lo dicen, a nivel internacional. Cada vez tenemos mucho más turistas internacionales. Es un turismo cultural que se mueve por toda Europa. También están llegando mucha gente de Estados Unidos. Antes de la pandemia el mercado americano había subido considerablemente. Entonces, lo que no cabe que es un turismo de calidad, un turismo cultural que no solo le viene bien a Carrión, sino a toda la comarca, y por supuesto, como acaba de llegar, de Fromista, de todos estos pueblos que nos une la cultura cluniacense. Si la cultura cluniacense, si todos estos sitios consiguen ser patrimonio de la humanidad de la UNESCO, ¿qué supondría para todos ellos, también para las localidades donde están?
lo que decía, o sea, no solo conservar lo que tenemos, sino promocionarlo. Todo este tipo de turismo, al final, es lo que nos está dando vida. Ahora mismo lo acabamos de comprobar, ayer tuvimos un evento de la Nuit de Château, que ha sido referencia en Bélgica, en Suiza. Pues esto hace que la cultura, que la gente se mueva, que tengamos, como decía, futuro, y para estos pueblos que se han quedado un poco despoblados, tenemos oportunidades y somos optimistas los que vivimos aquí para seguir potenciándolo y ser referentes no solo en la región, sino a nivel nacional. ¿Por qué se ha decidido desde aquí, desde Carrión, desde San Zoilo, sumarse a esa candidatura que es conjunta? Bueno, porque los proyectos para la UNESCO tienen que ser conjuntos. No vale ya solo la individualidad como digo, de un lugar o de una cultura, sino la cultura cundiboyacense, como decía, que embarga a un montón de países de la cuna de Europa. Por supuesto, la sede sobre todo es en Francia, donde tiene más lugar y más consolidado. Pues aquí nos ha ido y cada vez vamos uniendo más lugares, pues que está Dueñas, está Nogal de las Huertas, Villalcázar de Sirga, Fromista, Sagún, infinidad. Un montón de poblaciones, no solo aquí en esta región, sino también en otras regiones, que lo que nos va a hacer que seamos más fuertes.